Buenos días. La sesión de hoy va a tratar sobre parámetros inflamatorios como predictores de complicaciones postoperatorias, sobre todo en cirugía, en lo que respecta a la cirugía colorectal. Como objetivos principales de la sesión va a ser respondernos a las preguntas de cuáles son esos parámetros, cuándo habría que determinarlos y para qué. Para ello vamos a seguir un índice que empezaremos con una breve introducción, describiremos los marcadores principales inflamatorios principales que existen, haremos un repaso de la evidencia actual, las nuevas líneas de investigación que se están abriendo, lo que hacemos nosotros en el servicio y en el equipo en cuestión y las conclusiones que he sacado de la sesión. Con respecto a una breve introducción, los marcadores inflamatorios son en general predictores de complicaciones en cirugía. Sin embargo, a raíz de la sesión nos vamos a centrar principalmente en lo que respecta a la cirugía colorectal y a las complicaciones derivadas de esta. Principalmente la fuga, la existencia de anastomosis y, en segundo término, la formación de colecciones o accesos intraabdominales. Decir que una falta de cicatrización en una anastomosis colorectal lleva a una existencia de anastomosis que puede ser de diferente grado y tener diferentes consecuencias. Y al final lo que se pretende evitar a toda costa es que ocurra. La incidencia, según la revisión, según la serie de casos que existen y demás, la incidencia de licencia de anastomosis oscila entre el 2 y el 14%, pero esto es muy variable dependiendo de la técnica quirúrgica utilizada por el cirujano, que la mayoría de estudios que existen son al final de carácter retrospectivo y que existe una falta en definición y en concepto en cuanto a la fuga de anastomosis. La revisión de morbimortalidad que se hizo en este servicio de las intervenciones que se realizaron entre enero y mayo de este mismo año, en cuanto a cirugía oncológica colorectal refiere, la incidencia de anastomosis se encontraba aproximadamente en un 9,5%. Con el fin de aunar o de aunar una definición y un concepto de fuga anastomosis, el grupo SI en el 2011 propuso una definición de fuga anastomosis diferenciándola en tres, principalmente. La fuga anastomosis radiológica es aquella que se evidencia de forma incidental mediante pruebas de imagen de rutina y que no tiene ninguna trascendencia clínica y que por tanto no habría que cambiar el paradigma de actuación. La fuga anastomosis clínica menor, que es aquella que se evidencia en radiología, pero ya existe una afectación clínica y se evidencia si tuviera el paciente drenaje, salida de contenido intestinal o purulento o por la herida quirúrgica. Además de eso, de afectación clínica y también se evidencia en analítica. Sin embargo, se puede remediar, se puede tratar con medidas conservadoras y no necesita de un reintervencionismo. Por otra parte, la fuga anastomosis clínica mayor es exactamente igual que la anterior, pero sí ya requiere de una reintervención. Por tanto, el diagnóstico clínico, el diagnóstico de lo que es la fuga anastomosis es muy importante que sea precoz, porque va a disminuir la mortalidad y la morbilidad. Existe un creciente interés en descubrir un marcador biológico inflamatorio lo más objetivo posible para detectar de forma precoz las complicaciones y más con la implementación de los protocolos de rehabilitación multimodal, por ejemplo Fast Track o el de la vía rica de recuperación intensificada de cirugía abdominal, que lo que pretende es garantizar un alta del paciente lo más segura posible y de forma precoz. De hecho, estos protocolos se ha comprobado que disminuyen las complicaciones en torno a un 40%. En cuanto a los marcadores inflamatorios, definimos marcador inflamatorio como un indicador de un proceso fisiológico, patológico o de respuesta farmacológica o a una intervención terapéutica. Un biomarcador objetivo ayudaría a disminuir el intervalo entre que se inicia un proceso, una complicación y el diagnóstico de este. Al final, la respuesta inflamatoria por una determinada complicación se inicia con la activación de complejos mecanismos inmunitarios y posteriormente la aparición de numerosos mediadores inflamatorios que se pueden evidenciar en analítica.
haciendo una revisión de los principales parámetros en bibliografía, los que se describe y se agrupan principalmente en 4 grupos: parámetros inmunológicos, como la interleuquina 1,6 o factor de necrosis tumoral alfa, parámetros que tienen que ver con la reparación tisular, metaloproteinasas, parámetros de isquemia como lactato o disminución de pH, y parámetros microbiológicos como liposacáridos. Al final, tanto los parámetros de reparación tisular como los microbiológicos hay poco descrito y al final tiene poca aplicabilidad clínica el utilizarlos como predictor de una complicación. Los más utilizados por nosotros, y al final los más divulgados, los más extendidos, los que se ve que tenga mayor poder predictivo, son tanto la PCR como la PCT. La PCR es una proteína circulante plasmática que forma parte de aquellas proteínas reactivas de fase aguda y que aumentan ante un proceso inflamatorio en respuesta al aumento de citoquinas, principalmente como la interleuquina 6. Se produce principalmente en el hígado y no es específica de un proceso infeccioso, sino que se eleva en procesos infecciosos, pero sobre todo en procesos inflamatorios. Aumenta a raíz de que empiece el proceso inflamatorio, y su pico máximo se alcanza a las 24-72 horas, para ir descendiendo progresivamente en días posteriores según se vaya resolviendo el proceso. Se ve influenciada por otros factores que pueden comprometer o pueden distorsionar, como es su número, como puede ser la obesidad, el tabaquismo, artrosis degenerativa, quemaduras, edad avanzada, ciclo menstrual, entre otras. En el primer día postoperatorio podemos comprobar que la PCR sufre un leve ascenso para posteriormente ir descendiendo de forma progresiva en días posteriores. En cuanto a la PCT, es una prohormona de la calcitonina, pero no tiene nada que ver con esta. La calcitonina se produce en las células C de las glándulas tiroideas y la PCT se produce en diferentes tipos de células y órganos, como puede ser bazo, hígado, testículo, grasa o cerebro. El principal estímulo proinflamatorio para la PCT son citoquinas y endotoxinas procedentes de bacterias. Aumenta a las 6-12 horas de comenzar el proceso inflamatorio y es más evidente en los primeros días de instauración de un proceso séptico. En cuanto a la evidencia actual, la mayoría de los estudios coinciden en que la PCR es el gold estándar o el mejor por su alto valor predictivo negativo, y en primer lugar vamos a hacer un análisis de esta revisión sistemática, que se trata de los predictores para identificar complicaciones en resistencia de anastomosis de cirugía colorectal. La mayoría los estudios incluidos son 12 y son en que la PCR es muy buen predictor de complicaciones en cirugía colorectal porque tiene una elevada sensibilidad y especificidad, pero lo que no concuerdan entre ellos es en los días claves en los que debería de medir, oscilando en los días posoperatorios entre el segundo y el séptimo día. Diciendo peculiaridades de cada uno de ellos, pues por ejemplo, los dos de en medio, además de la PCR, determinan la leucocitosis, de suma predicción al diagnóstico, y porque suben o ascienden de forma conjunta y paralela. Por otra parte, incluso este artículo se atreve a definir un valor mínimo para dar de alta a los pacientes de forma segura. Ese valor se encuentra en una PCR de 180, por encima del cual ellos ven que existe más riesgo de que haya complicaciones, y por tanto dar el alta para ellos sería segura a raíz de tener una PCR de 80, siempre y cuando los pacientes no hayan experimentado los últimos ascensos de la misma y clínicamente estén bien. Por otra parte, los estudios que utilizan otros predictores para estimar la fuga anastomótica, el primero determina PCR, PCT y leucocitosis, concluyendo que una determinación de los 3 parámetros aumenta la fiabilidad de la predicción diagnóstica, y que incluso a partir del 5.º día postoperatorio la PCT tiene mayor valor predictivo negativo que la PCR. Otro artículo que me pareció relevante es este de un grupo italiano de
estudio de fuga de anastomótica, que es un estudio prospectivo multicéntrico que incluye aproximadamente 1.500 pacientes y que no solo utiliza la PCR, sino una escala de estimación de riesgo que es la escala de Best. Posteriormente la explicaré. Pues para ellos es suficiente la PCR y pasar esta escala para predecir con exactitud o bien el riesgo de deficiencia de anastomosis. Esta escala es una escala de 14 items que fue descrita por primera vez en 2000 por los holandeses y se centra en parámetros clínicos y analíticos. Temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, diuresis, leucocitosis, fibra y creatinina, si tiene sonalidad de alimentación o no, si tiene nutrición abdominal, ilio, gastroparesia, deterioro y agitación o letargo. La máxima puntuación es 21, pero existen diferentes estudios que han intentado validar esta escala y comprobar si verdaderamente es una herramienta útil y concluyen en sí y que la mayor sensibilidad y especificidad es con un puntuaje superior a 3. Conforme se va aumentando puntos, aumenta tanto el riesgo de que exista una complicación como aumenta los valores predictivos de esta escala. Para terminar con esta revisión, algo que me pareció interesante es que estamos acostumbrados a estudiar nutricionalmente a los pacientes con el fin de a la cirugía. Y este estudio se centra en determinaciones de no tanto como que la hipoalbuminemia es un factor de riesgo para desarrollar una licencia de anastomosis o otro tipo de complicación, sino que es un factor de riesgo. Es útil determinarla en el postoperatorio y solventarla en el caso de que sí. Como conclusiones de esta la determinación de PCR, uno de los marcadores más fiables para predecir y estudiar complicaciones, que la combinación de la PCR con otros añaden más precisión en el diagnóstico, pero que las limitaciones es que falta de ensayos y de estudios de mayor evidencia científica y al final son pequeñas. Este es un estudio que me pareció interesante ponerlo, incluye cirugía colorectal por la paroscopia y que implementa el protocolo de Fast Traeras. Lo que pretende terminar diagnosticar complicaciones tanto cualquiera, incluye tanto diferencia de anastomosis como formación de acceso coleccional como infección de la herida quirúrgica. Lo hace mediante determinación de PCR, interleuquina y ECT. Y lo hace en el segundo y en el tercer día de tal forma que realiza un estudio de los cambios dinámicos de estos tres parámetros en los 3 días consecutivos y realiza una curva ROC para determinar tanto el punto clave a partir del cual supone más riesgo de que exista complicación como el día más óptimo para la determinación. En el caso de la PCR, pues estaría en torno a 129 en el tercer día postoperatorio. La PCT estaría en torno a 0,2 o 0,4 y luego la interleuquina 6 en torno a 76. Lo que concluyen es que la interleuquina 6 es el marcador individual más específico a partir del segundo postoperatorio y que medir la PCR y la PCT a partir del tercer día postoperatorio brindaría más información y mayor poder predictivo. El medir la interleuquina 6 un día antes de la PCR y de la PCT puede tener su sentido atendiendo a la fisiología pura, porque al final la interleuquina 6 digamos que asciende de forma precoz o antes que la PCR, y a raíz de la interleuquina 6 asciende la PCR. He estado indagando si es posible solicitar que se mida de forma urgente la interleuquina 6 y sí, se puede solicitar de forma urgente y tarda en torno a unos 18 minutos. Ha cobrado mayor relevancia en determinar la interleuquina 6, sobre todo a partir del COVID, para poner determinados tratamientos en lo que es el UCI, como es el tocilizumab
se requería de tener valores por encima de 40 y a raíz de ahí pues hay más reactivos para poder que te permiten pues solicitarla. Sin embargo, no ha salido de decir, obviamente es más cara porque el tipo de técnica que se utiliza es diferente. Uno es inmunoanálisis por inmunofluorescencia para la interleuquina 6 y el otro es por inmunospectrometría, que es para la PCR, que al final es una bioquímica normal. La máquina y el reactivo es más caro, pero no sabemos cuánto más y para eso habría que hacer algún estudio de rentabilidad para ver si, en el caso de que la máquina 6 aportara más información, ver si es rentable o no, por encima de la PCR o la PCT. ¿Hacia dónde vamos y cuáles son futuros marcadores o líneas de investigación que están surgiendo? Pues en primer lugar se ha visto que existen marcadores de estrés oxidativo que guardan relación con complicaciones, tanto en cirugía en general como en cirugía colorectal. De hecho, ya hay estudios específicos de la relevancia del papel que tiene el estrés oxidativo en cuanto a la fuga de anastomosis que requiere. Son parámetros que estamos poco acostumbrados a manejar, catarata, superóxido de mutasa, leído, y al final tienen poca aplicabilidad clínica, son muy caros en determinar y difíciles de interpretar porque estamos familiarizados con ello. Y al final, en los artículos que he podido ver, no clarifican cuál es la ventaja con respecto a los parámetros que ya conocemos. Por otra parte, el linfocitoproteína C reactiva, eso es otra cosa que está surgiendo, que la primera vez que se utilizó fue con el COVID y a raíz de ahí se está intentando ver su aplicabilidad en otros ámbitos, cirugía cardíaca, y este es el primer artículo en complicaciones gastrointestinales, incluye cirugía de estómago y cirugía colorectal, y el índice se basa en un cociente entre linfocitos y PCR. Cuanto menor este es el resultado, menor es el cociente, digamos que más riesgo de complicaciones existe. Conclusiones de que es un marcador que es útil, para ello los resultados son conformes según el análisis, pero como principal hándicap negativo es que, a pesar de que hay una elevada habilidad y especificidad, es que son unos valores que son muy pequeños. Entonces es muy difícil manejarlos en la práctica clínica diaria, que al final no serían útiles. Pero ya son dos líneas de investigación que están surgiendo, que son muy nuevas y que de aquí a cierto tiempo pues no se sabe si al final pues se ponen de primera línea en cuanto a diagnóstico. ¿Qué hacemos nosotros en el servicio? Pues tenemos un protocolo de proceso colorectal, las guías de rehabilitación multimodal, guías de Fast Track, y empezamos a partir de 2012-2013 a hacer determinaciones de PCR y PCT en el tercer y en el quinto día postoperatorio, siguiendo la bibliografía del momento, y desde entonces pues nos ha ido bien. No tenemos valores concretos a partir de los que hacer una cosa u otra, sino que nos movemos en rango. Por ejemplo, si al tercer día postoperatorio tenemos pacientes con una PCR mayor de 200, pues a lo mejor seguramente nos planteamos una vigilancia más estrecha, nos planteamos con antibioterapia o incluso no todos los pacientes tienen analítica el quinto día postoperatorio, alta antes. Si son candidatos a irse de alta antes, nos aseguramos que analíticamente tenga una PCR por debajo de 100 y que clínicamente se encuentra bien. Incluso miramos que viva cerca del hospital por si tiene algún tipo de... Vale. Y por supuesto que para el diagnóstico de complicaciones es muy importante individualizar y no solo atender a los parámetros analíticos existentes a la clínica que presenta. Como conclusiones de la sesión, es que ¿cuáles son los parámetros fundamentales a medir? La leucocitos, la PCR y la PCT, pero fundamentalmente la que manejamos y la que utilizamos en la PCR y potencialmente la interleuquina 6. Cuando lo medimos, pues en primeros días postoperatorios, siendo útil su seriación e incluso determinarlos de forma en días consecutivos. ¿Para qué? Pues para predecir lo antes posible las complicaciones importantes como de incidencia de anastomosis de colecciones, de la forma que nos podamos anticipar un poco a que
a que esas publicaciones vayan a más. Conclusión es que no existen algoritmos que orienten de forma exacta al diagnóstico de complicaciones postquirúrgicas en función de resultados analíticos. Que existen nuevos biomarcadores que están surgiendo y que pueden ser prometedores, pero que necesitan de más investigación, de estudios más extensos, de estudios con evidencia científica de mayor calidad y que por supuesto que se puedan aplicar y sean aplicables a diario.